Entre tanto, Mávila, tenemos otro tema pendiente que con un país vecino, que es Colombia en este caso, cuyo presidente ha tenido declaraciones desafortunadas, poniendo en duda la soberanía peruana de una isla en el río Amazonas. Vamos a hablar sobre este tema con quien fuera canciller de la República, el doctor Eduardo Ferrero Costa. Señor Ferrero, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Mávila y Fernando. Buenos días, amigos de RPP. Buenos días. Bueno, nos hallamos en una situación, una vez más, de conflicto con un país que bajo la presidencia de Gustavo Petro ha venido generando dificultades diplomáticas a partir de su no reconocimiento de la legitimidad constitucional de la presidenta Dina Boluarte y su terco respaldo a Pedro Castillo como presidente, desconociendo el golpe de Estado que él intentó cometer. Pero habida cuenta de esa realidad, estamos ante declaraciones que ponen en duda y un gesto grave como es celebrar la independencia de Colombia el día de mañana en Leticia, es decir, frente a la isla Santa Rosa, como una manifestación naturalmente que tiende a movilizar a la opinión pública de su país respecto de lo que él ha afirmado, que el Perú está usurpando territorio que fuera colombiano. ¿Cuál es la manera más razonable de actuar en estas circunstancias? Estamos ante un enemigo del actual gobierno peruano que ha tenido ya actitudes hostiles hacia nuestro país. ¿Qué es lo razonable de hacer cuando sabemos que estamos ante una persona difícil y que no se priva de generar conflictos? Efectivamente, como ha señalado, han sido muy desafortunadas las declaraciones del presidente Petro. El Perú tiene una posición jurídica totalmente sólida, fundamental el derecho internacional, el principio del pacta sunt servanda, con tratados vigentes que establecen claramente la soberanía peruana sobre la isla Chinería, o también conocida como isla Santa Rosa. ¿Qué ha pasado? Lamentablemente, el presidente Petro ha tenido lo que llama un exabrupto, ha hecho declaraciones efectivamente lamentables y que ha afirmado que el Perú ha violado un tratado internacional, el Protocolo de Río de Janeiro del año 1934, que es consecuencia del Tratado de Límites del año 1922, Tratado Salomón-Lozano. Luego de la posición del presidente Petro, también de pretender desconocer a la presidenta del Perú de carácter constitucional, señora presidente Dina Boluarte, luego de eso, de ese enfriamiento de relaciones, hay un esfuerzo del Perú y también de funcionarios diplomáticos colombianos de lograr un acercamiento entre los dos países para ir mejorando la situación. Han habido encuentros de vicecancilleres en febrero o marzo de este año de los dos países, en un encuentro de cancilleres, y el diálogo empezaba nuevamente a reanimarse de manera positiva. Cuando surge esta situación, el Perú, con toda legitimidad, sobre la isla Chinería o llamada también Santa Rosa, establece en su Congreso que se crea un distrito de lo que era peruano. Simplemente se cambia la situación jurídica dentro del territorio peruano. Lo que era parte de la provincia de Ramón Castilla se convierte en un distrito para darle mayor solidez a esa zona. Claro, señor Ferrero, permítanos por favor cumplir con una pausa para poder regresar y escuchar toda la explicación, digamos, adecuadamente. Es cierto, el tema de la creación del distrito se usa como pretexto. Ahora, conversando con representantes del Congreso acá, también tiene que ver con una solicitud hecha por la propia población, que lo que quería era una mejor partida presupuestal al pasar a la categoría de distrito. Pero hay otros aspectos también interesantes que abordar y esclarecer de cara a la audiencia, y por eso le pedimos nos permita ir por favor a la pausa y retomar nuestra conversación. Titulares de la media hora, 8:33, y regresamos. Son las 8:41, retomamos nuestra conversación con el ex canciller Eduardo Ferrero Costa, quien nos ha recordado la base jurídica que ha definido la frontera a lo largo del río Amazonas, en particular en la zona en conflicto, que son el Tratado Salomón-Lozano en el año 22 bajo Leguía y el Tratado de Río de Janeiro bajo Benavides en el año 34. Sin embargo, lo que los colombianos dicen es que esta es una isla que no existía, que se ha formado mucho más tarde, desgajándose de la isla principal Chinería. Existe una comisión demarcadora de límites
y han habido reuniones. Yo recuerdo en julio del año pasado, ya el director de la soberanía de la de Soberanía y Límites de la Cancillería boliviana afirmó lo mismo y generó la misma crisis que ahora, solamente que en ese momento el presidente Petro se cayó. Era un funcionario de tercer nivel que dijo eso. El problema existía desde entonces. Entre tanto, hemos creado un distrito en esa isla. La pregunta es, ¿qué instancia hay para abordar este problema de una manera técnica y evitar vernos presa de las declaraciones políticas que tienen un interés ajeno al tema técnico? La instancia es la vía diplomática, los medios pacíficos de la vía diplomática, pero no es exactamente tal como se ha mencionado. Una cosa es la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, que en el año 1929, en aplicación del Tratado Salomón Lozano, adjudicó las islas que existían en ese momento o a Perú o a Colombia. Y adjudicó, asignó a Perú la isla Chinería. Luego, ¿qué pasa? Esta isla en el Amazonas, que es muy grande, muy complejo, con meandros, con grandes... Sí. A ver, tenemos un problemita con la señal. Vamos a ver si corregimos esa comunicación. Por el caso... Ahora sí. ¿Cómo no? Adelante. En este caso, la isla Chinería, que tiene la población de Santa Rosa, se fue de ahí, del sur de esta isla, que es pequeña, se separó una pequeña parte al sur de la isla, pero luego se ha vuelto a unir. Hoy día es una sola isla. Lo que sea, Santa Rosa, Chinería es una sola isla, la que siempre fue, cuando fue asignada al Perú. Nunca, y siempre ha sido una isla peruana. Ha habido población y hay población peruana. Claro, hay población peruana. Soberanía peruana, autoridad. En lugar, la isla no está separada de Chinería. Primero. Y segundo, la Comisión Demarcadora de Límites ya cumplió su función. Ya asignó la isla al Perú. Lo que es otras comisiones. Y existe la frontera peruano-colombiana. Ahí es donde corresponde que se reúnan los diplomáticos y los técnicos para conversar sobre el tema. No a la vista demarcadora, porque eso ya se definió. Correcto, y no hay nada que discutir. O hay una corriente. Sí. Obliga a Colombia. Sí, hay una corriente que pedía precisamente la reactivación de esa comisión para la inspección de la frontera, una corriente en Colombia, digamos, esto según información del diario El Tiempo. Pero usted diría que ese camino ya está agotado, sobre todo cuando No. ¿No? No me he expresado así, disculpe. Son dos comisiones distintas. Correcto. Lo que ya está agotado fue la Comisión Demarcadora de Límites, que en el año 29 asignó al Perú la isla Chinería, incluyendo la población de Santa Rosa. Ajá. Aparte de eso, se crean otras comisiones, no para definir frontera, esto ya se definió. Otras comisiones para definir el manejo de las situaciones fronterizas. Y en ese sentido, el canal actual es la comisión que es diferente a la otra, la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera. Y esa es la que sí está bien que funcione. Y correcto. El Perú ya inclusive había conversado con la Cancillería colombiana, Cancillería peruana, para reactivar esa comisión. Claro. Ese es el camino diplomático adecuado para seguir conversando sobre el tema, pero no para definir la frontera que ya quedó definida. Claro, lo que sucede debe ser aceptado por Colombia. Así es. De cara a la gente que nos está escuchando, al público, a través del radio, televisión o nuestras plataformas digitales, es que el río Amazonas es un río que se mueve, que está vivo. Está vivo, ¿no? Aumenta el caudal, baja el caudal, va cambiando, digamos, su curso y por lo tanto la geografía también se va modificando. Por lo tanto existe esta comisión para la inspección de la frontera colombo-peruana, pero hay coordenadas establecidas y sobre eso ya no hay mayor discusión. Palabras finales, canciller o ex canciller Eduardo Ferrero. Bueno, yo le diría, he escuchado por ahí decir que el Perú podría demandar a Colombia ante la Corte de la Haya, ante la Corte, y tratar de justicia. Esto hay que aclararlo. En primer lugar, yo creo que esto debe resolverse de manera pacífica, tranquila, sin necesidad de ir a la Corte. Creo que es mediante una negociación y que Colombia acepta la realidad jurídica de la obligación de los tratados internacionales. Pero en cualquier
caso. Colombia renunció al Pacto de Bogotá, Resolución Pacífica de Controversias del año 48, en el año 2012 por los problemas que tuvo con Nicaragua, cuando sale un fallo de la Corte que no fue favorable a Colombia según Colombia. Y por lo tanto, el día de hoy, también, sí, para llegar a la Corte de la Haya, pero no sea necesario, para llegar a la Corte de la Haya tendría que haber un mutuo acuerdo de las dos partes, pero no puede ser demandado Colombia porque Colombia renunció a la jurisdicción obligatoria de la Corte. Pero esperamos que eso no se dé. Yo creo que esto debe ser este nivel de escala. No hay que permitir que se escale el asunto, sino que se rebaje el nivel del asunto y se maneje por medios diplomáticos entre dos países que tenemos tanto en común. Una serie de comisiones que trabajan permanentemente sobre el tema de seguridad, de integración, lucha contra la delincuencia. Somos parte de la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, Comisión del Pacífico Sur, etcétera, etcétera. Somos dos países vecinos, amigos. Eso tiene que desescalar y esperar que el presidente Petro no continúe haciendo declaraciones de esta naturaleza que van contra el derecho internacional y afectan las relaciones, las buenas relaciones que tienen que haber entre dos países vecinos y dos países amigos. Muy bien, ex canciller Ferrero Costa, muchas gracias. Tomamos nota que su opinión es que hay que tratar de resolver este problema en el plano bilateral a través de la activación de la Comisión Mixta Permanente, en el seno de la cual se podrá reconocer que la soberanía corresponde al Perú desde los años 20 y que Colombia se ha excedido, el presidente colombiano se ha excedido al hablar de copamiento del territorio colombiano por parte del Perú. Muchísimas gracias, señor Ferrero Costa, que tenga usted muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a hacer una pausa, Mávela, y después pasaremos a hablar con diplomáticos, con un académico, el doctor Augusto Hernández, que es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primero vamos a la pausa.